Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a otra clase de la Biblia. Bienvenidos a su canal Apología Adventista para que juntos podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Queremos aprovechar, como siempre lo hacemos, hermanos, de invitarles a que se suscriban al canal, que le den like a los videos, comentar y compartir este material. De esa manera van a poder ayudar a este ministerio para que podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, sean bienvenidos a este canal, donde el objetivo es que usted y yo crezcamos en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, queremos orar porque queremos estudiar un tema interesante que tiene que ver con verdad presente. Así que vamos a doblar rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo y que podamos entender este tema y lo podamos aplicar a nuestra vida. Así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra a través de este medio. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, nos des inteligencia para que podamos disertar tu palabra y que nuestros amigos que van a escuchar este mensaje sean edificados, que nuestros hermanos que van a escuchar este mensaje puedan crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, humildemente, que nos autorices a predicar tu palabra, que nos des el don de lo alto, ese poder que inspiró a los profetas, que nos ayude a entender tu palabra. Todos estos favores te los pedimos, Señor, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que tomen su Biblia porque vamos a tener una clase sólida y profunda de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, es interesante que vivimos en un mundo donde hay confusión por doquier, donde hay error por doquier, donde hay engaño por doquier. Y si no estamos nosotros siendo guiados por el Espíritu Santo, vamos a ser engañados fácilmente. Así que son dos cosas importantes en la vida del cristiano: ser guiados por el poder del Espíritu Santo y ser guiados por la palabra de nuestro Dios. Si no lo hacemos, hermanos, vamos a ser presa fácil del enemigo. En este estudio, hermanos, queremos analizar por qué hay tanta confusión y de dónde origina tanto error y confusión que circula en el mundo cristiano. Vivimos en una época donde la gente prefiere seguir tradiciones y costumbres de hombres y no obedecer los mandamientos de Dios. La gente no quiere saber de la ley de Dios. La gente lo que quiere saber es de costumbres y tradiciones de hombres que se adapten a su carnalidad. Es importante, hermanos, analizar la Biblia, que la Biblia tiene la respuesta, el por qué existe tanta confusión, tanta falsa doctrina, tantas tradiciones mundanas que se han introducido en la iglesia. La Biblia tiene la respuesta de dónde se origina todo. Siempre hay una cuna de donde se origina todo. En este caso vamos a usar como base Génesis 11:9. Quiero, hermanos, que tomen su Biblia y lean conmigo el texto. Mi objetivo, hermanos, es que usted crea lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Simplemente yo soy solamente un transmisor para que usted y yo podamos crecer en conocimiento y glorificar el nombre de nuestro Dios a través de esta clase. En Génesis 11, versículo 9, encontramos un dato interesante. El contexto de esta historia es la Torre de Babel. Los constructores de la Torre de Babel se proponían hacer una torre para rebelarse en contra de Dios, por si al caso venía otro diluvio, poder escaparse de ese diluvio y al mismo tiempo dar una explicación científica el por qué había sucedido ese diluvio y al mismo tiempo negar
el poder divino. Y dice la historia en Génesis 11 que estos constructores de la Torre de Babel se habían unido en una monarquía para hacerse famosos y rebelarse en contra del gobierno de Dios. Y estaban construyendo una torre cuya cúspide llegaba hasta el cielo porque ellos querían hacerse famosos. Esta iba a ser como una metrópolis para que los constructores de esta torre y de esta ciudad, su renombre fuera famoso en todo el mundo. Y dice Génesis capítulo 11, versículo 9, que Dios hizo algo para que esta gente cesara esta construcción. Dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová la lengua de toda la tierra. Y desde allí, noten hermanos, quiero que lean conmigo el texto. No quiero que crean lo que yo digo, quiero que crean lo que dice el texto. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Noten hermanos, desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. O sea, Dios hizo eso para que esta gente impía cesara de construir esta torre, la que se le llamaba la Torre de Babel. Dice que se le llamó a este lugar Babel. Busqué el diccionario hebreo, ¿qué significa la palabra Babel? Y es interesante que la palabra Babel se deriva del verbo confundir, o sea, confusión. Babel significa confundir. Y es interesante que el texto dice que desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Esta gente impía que quería aglomerarse, querían hacer una monarquía, una metrópolis, para rebelarse en contra de Dios y su ley. Pero es interesante que al analizar el texto, esta expresión, desde allí los esparció sobre la faz de la tierra, indica de que esta gente que se esparció sobre la faz de la tierra, por lógica, llevó también consigo mismos sus costumbres y sus tradiciones y su idolatría y su rebelión los acompañó. Significa que donde quiera que fueron sobre la faz de la tierra, llevaban consigo sus costumbres y sus tradiciones los constructores de la Torre de Babel. Hermanos, la Biblia se estudia con lógica. Aunque el texto no lo diga explícitamente, por ende se entiende que cuando alguien emigra a X país o X ciudad, lleva también consigo mismos sus costumbres y sus tradiciones. Les voy a poner un ejemplo para que puedan ustedes entender lo que quiero decir. Por ejemplo, en El Salvador, una de las costumbres populares de la comida y que es un platillo favorito y exclusivo de los salvadoreños es las pupusas. Es una especie de tortilla que se hace de masa y por dentro se rellena con lo que la gente desea. Los salvadoreños somos famosos en otros países por las pupusas. Y donde quiera que un salvadoreño se va a X país, va a hacer pupusas. O sea, lleva consigo también las pupusas. Me estaba contando un hermano que en Estados Unidos hay muchos salvadoreños que hacen pupusas. Noten. Y otros me estaban diciendo, aquí en España también venden pupusas. Otros me dicen, aquí en Colombia también venden pupusas. Hay pupuserías salvadoreñas. Para los hermanos que no saben qué es una pupusa, pueden buscar en internet y pongan pupusa salvadoreña. Y van a ver qué es una pupusa salvadoreña. Estamos hablando con P, pupusas salvadoreñas. O sea, donde quiera que un salvadoreño emigra, va a hacer pupusas en ese lugar o en X país. Así fue con los constructores de la Torre de Babel. Ellos, al esparcirse sobre la faz de la tierra, también llevaron su apostasía,
su rebelión, sus costumbres, sus tradiciones y todo lo que a ellos los identificaba. O sea que todo lo que existe hoy en la tierra, hablando de costumbres y tradiciones de hombre y falsas prácticas, tiene su origen en Babel, en Babilonia, porque el texto dice, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. O sea que la cuna donde nacen todas las falsas prácticas, todas las falsas tradiciones, proviene de Babel, que más tarde se le llamó Babilonia. Quiero que quede claro esto, porque estamos usando este texto como base. Desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Me gusta hacer énfasis muchas veces en el mismo tema o en el mismo texto bíblico, porque recuerden, hermanos, que es una clase. Me gusta que los alumnos queden claros y entendibles de que la cuna de falsa religión proviene de Babel, porque esta gente que se esparció sobre toda la faz de la tierra, que fue Dios que lo hizo para que dejaran de construir esa monarquía, esta gente impía, que no era gente buena, era gente impía, que se había rebelado en contra de la ley de Dios. Querían hacer una monarquía para hacerse famosos. Y esta gente impía llevó sus prácticas y sus tradiciones consigo mismo. Ahora, es interesante lo que dice el libro Eventos de los Últimos Días, página 95, párrafo 2, hablando de esta gente impía, lo que se proponían con sus prácticas. Durante algún tiempo, los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. Y a medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Me llamó la atención esta palabra que usa la sierva del Señor para describir a los constructores de la Torre Babel. Dice, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. O sea, era gente impía que había caído en apostasía, eran apóstatas. Y su apostasía era rebelarse en contra de la ley de Dios. Y noten lo que dice, los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, y dice, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros, y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. O sea que esta gente era apóstata, y esa apostasía los había llevado a enseñar falsas prácticas y falsas costumbres que más tarde las llevaron consigo mismo sobre la faz de la tierra. Y dice la cita para terminar, dice que esta gente se apartó de adorar al verdadero Dios para lograr su fin. Emigraron a la llanura del Sinar, que estaba a las orillas del río Éufrates. Este interesante detalle es importante que no lo pasemos por alto. La llanura del Sinar, donde se construyó la Torre Babel, estaba a orillas del río Éufrates. El Éufrates, hermanos, era el río acaudalado del cual se defendía Babilonia. O sea que la fuente de riego y de protección contra los enemigos era el río Éufrates. O sea que Babilonia proviene o fue situada donde fue construida la Torre de Babel, en la llanura del Sinar. Es importante estos detalles porque la Babilonia del Apocalipsis también está situada sobre un Éufrates espiritual. El Éufrates era un río que servía para Babilonia como sistema de riego y como protección para sus enemigos. Babilonia estaba confiada porque el río la protegía, el río Éufrates. Pero estoy usando esta cita de Elena de White para que vean de que los constructores de la Torre de Babel eran grandes apóstatas.
lo que estaban haciendo en la llanura del Sinar era una apostasía. Interesante. Babilonia proviene de Babel. No olviden estos detalles. Todo se originó en Babel. Babilonia, su nombre proviene de Babel, porque recuerden que dije, y ustedes pueden corroborar eso en un diccionario Strong, la palabra Babilonia proviene de Babel, que en hebreo significa confusión o confundir. La Babilonia en los tiempos bíblicos llegó a constituirse la nación más impía que le hizo la guerra al pueblo de Israel, porque el diablo sabía que de Israel, del linaje santo de Israel, iba a nacer el Mesías prometido. Eso lo dice Pablo en Romanos 9:5. Pero es interesante que en los tiempos de Israel hubo muchas naciones impías. Los cananeos, los sirios, los amonitas, los edomitas y muchas naciones impías que le hicieron la guerra a Israel. Pero no hubo una más terrible que le hizo la guerra a Israel como fue Babilonia. Babilonia en la Biblia se usó como un sinónimo de idolatría y de inmoralidad y de rebelión contra Dios. Pero es interesante que Babilonia, los profetas mayores como Jeremías, Ezequiel e Isaías la describen con unas características muy interesantes que nos van a ayudar a descifrar la Babilonia apocalíptica. Noten cómo el profeta Jeremías describe a la Babilonia literal en los tiempos de Israel. Jeremías 51, versículo 7. Aquí ahora vamos a ver cómo Dios describe y se dirige a la ciudad de Babilonia, la Babilonia literal, a la Babilonia literal que existía en los días de Israel. Jeremías 51, versículo 7. Noten cómo Dios dice aquí: copa de oro fue Babilonia. Noten, estos detalles no los pierdan, hermanos. Me gusta cuando estoy dando una clase, me gusta que los hermanos se concentren y no pierdan ningún detalle, porque muchas veces los pequeños detalles pueden hacer que perdamos el hilo del tema y se nos va a hacer difícil conectarlo con Apocalipsis. Noten cómo Dios describe aquí a Babilonia, copa. Noten que se compara con una copa, no pierdan este detalle. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. Se vuelve a repetir lo mismo que sucedió con los constructores de la Torre de Babel. Dice que Dios los esparció sobre toda la faz de la tierra. Ahora noten cómo Dios dice aquí a través de Jeremías, que embriagó a toda la tierra. Siempre se menciona el globo terráqueo, porque el error, la falsa doctrina, la falsa enseñanza, no solamente está acá en El Salvador, está en toda la faz de la tierra. Dice que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones de toda la tierra. Pero noten, hermanos, que Babilonia embriagó a toda la tierra. O sea que toda la tierra está borracha, están ebrios por el vino de Babilonia, que está en una copa. ¿Están conmigo, hermanos? Volvamos a leer el texto bíblico. Jeremías 51:7 dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. ¿Con qué se embriagan las personas, hermanos? No se embriagan con un refresco, no se embriagan con una fruta, se embriagan con vino embriagante, con sidra, con algo que contiene alcohol. Babilonia embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, o sea, se atontaron. Es lógico, porque una persona que está ebria se atonta. Interesante, se hacen tontos,
porque están embotados con la toxina del vino. Dice, se aturdieron, por tanto, las naciones de toda la tierra. O sea que la Babilonia, su clave o su secreto para mantener al mundo atontado es con el vino que está en una copa. Interesante este detalle. Según la Biblia, Dios acusa a Babilonia por este pecado, por embriagar a todas las naciones con su vino. La antigua Babilonia se caracterizó por expandir su idolatría y rebelión contra Dios a toda la tierra. Y lo vimos al principio con Babel y sus constructores, que fueron esparcidos sobre toda la faz de la tierra. Noten cómo se repite esto en Jeremías 25, versículo 15 al 16. Jeremías 25, 15 al 16 dice: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor. Noten que se menciona otra vez vino de este furor. Esta palabra furor proviene de ira, de enojo. No pierdan estos detalles. Vino que atonta, que embriaga a las naciones, vino de su furor que está en una copa. Y dice, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán. O sea que las naciones están locas. Una persona loca por el efecto del alcohol y del vino de Babilonia tiene su cerebro y sus sentidos atontados. No disciernen lo bueno y lo malo. Están ciegos y atontados y locos por la toxina del vino de Babilonia. Y una persona que esté loca y borracha no puede discernir la verdad del error. No puede hacer diferencia entre lo que es correcto y lo que es casi correcto. Entre lo que es verdad y lo que es casi verdad. Porque una persona borracha no puede tener sus sentidos en su sano juicio. Por lo tanto, es imposible. Noten lo que estoy diciendo. No estoy diciendo es difícil, porque por lo menos decir la palabra difícil hay esperanza. Pero estoy diciendo es imposible, o sea, no se puede. Es imposible que un borracho, no estoy hablando de alguien que se ha tomado un trago, porque por lo menos alguien que se ha tomado un trago, yo antes que era borracho, yo fui borracho mucho tiempo, aún con 2 tragos yo podía tener mi sano juicio, podía estar en mis cabales. Pero había un momento cuando ingería, y esto lo digo como testimonio, no es que me esté sintiendo orgulloso porque antes era borracho, estoy poniéndoles este ejemplo para que vean. Los que hemos sido borrachos en nuestra vida pasada sabemos de qué hablamos. Por ejemplo, con 2 o 3 cervezas, yo mi sano juicio todavía estaba en mis cabales. Pero cuando ingería más de 15 cervezas, ya perdía la razón y el conocimiento. Y de ese vino se habla acá. Es un vino que la gente esté embriagada y una persona que esté bien borracha no puede discernir la verdad del error. Imposible que se le pueda dar un estudio bíblico. Por muy explicado que se le dé el estudio bíblico, la gente no podrá entender porque está borracha con el vino de Babilonia. Y téngalo por seguro. Y quiero que entienda esto, hermanos. Una persona que por más que se le explique y aún sigue sin entender y aún sigue aferrándose al error, téngalo por seguro, está ebrio con el vino de Babilonia. ¿Cuántas personas hoy en día están borrachas con el vino de Babilonia? Por más que se les explique, por más que se les explique con detalles, con puntos y comas, siguen aferrándose al error y siguen defendiéndolo a capa y espada. La simple razón es porque están borrachos y ebrios con el vino de Babilonia. Dice el profeta, y beberán
y temblarán y enloquecerán, y a causa de la espada que yo envío entre ellos. Entonces recuerden esto, cuando alguien no entiende la palabra de Dios, cuando alguien no discierne la verdad, por más que se le explique, cuando alguien rechaza la palabra, por más que se le explique, cuando alguien se rebela en contra de la verdad, por más que se le explique, cuando alguien se aferra al error, por más que se le explique que está equivocado, recuerden, está borracho con el vino de Babilonia. ¿Cuántos cristianos, aún en la iglesia adventista, siguen borrachos con el vino de Babilonia? ¿A cuántos ustedes conocen de que siguen borrachos con el vino de Babilonia? ¿A cuántos cristianos conocen ustedes de que aún siendo miembros de la iglesia siguen practicando doctrinas y mandamientos creados por Babilonia? ¿Cuántos cristianos siguen aferrándose a las costumbres de Babilonia? La razón es porque siguen borrachos con el vino de Babilonia y es necesario que se les aísle para que le pase la rezaga o la goma, como decimos los salvadoreños. Es el síntoma que queda después de una borrachera. Es importante que la gente que está borracha con el vino de Babilonia pueda aislarse para que le pueda pasar el efecto de la toxina del alcohol y puedan asimilar la sana doctrina. Terrible, hermano. ¿De dónde proviene este simbolismo de estar ebrios con el vino de Babilonia? Saben, hermanos, que Babilonia, la ciudad literal e impía que le hizo la guerra a Israel, se caracterizó por ser una ciudad idólatra, donde se bebía vino y se adoraban a los dioses paganos, porque en Babilonia habían más de 400 ídolos. Entre ellos estaba el famoso dios Marduk. Interesante. Vamos a leer una historia que está en el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 1 al 4. Daniel, capítulo 5, versículo 1 al 4, se menciona un ejemplo del rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor. Era un rey impío que noten que en su soberbia, en su rebelión contra Dios, noten lo que hizo y lo que estaba haciendo. El rey Belsasar hizo un gran banquete. Estoy leyendo Daniel capítulo 5, versículo 1 al 4. El rey Belsasar era el rey de Babilonia. Noten, la cabeza visible de Babilonia en este momento era el rey Belsasar, porque la cabeza invisible es Satanás. El rey de Babilonia o el príncipe de Babilonia, según Isaías 14, es Lucifer, la estrella Venus. Y dice que el texto, y el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, en presencia de 1000 bebía vino. Noten qué interesante. Vamos a ver más adelante que Babilonia del Apocalipsis fornica con los reyes de la tierra y también bebe vino junto con ellos. Dice, y en presencia de 1000 bebía vino el rey Belsasar. Y con el gusto del vino, nosotros le llamamos a esto cuando alguien está ya patudo. Nosotros, hermanos los salvadoreños, tenemos unos dichos que quizás muchos hermanos quizás no los pueden entender. Recuerden, hermanos, que soy salvadoreño. Algunas veces los salvadoreños tenemos dichos, formas de expresarnos. La palabra estar patudo, aquí nosotros la usamos para referirnos a alguien que está bien borracho. O sea, como cuando le pegó el alcohol. Decimos los salvadoreños, estaba patudo, le pegó fuerte el alcohol, donde está en el apogeo de la borrachera. Esto significa, y con el gusto del vino, o sea que estaba bien patudo, Belsasar, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiese en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Noten que estando bien borracho, Belsasar, noten lo que hizo. Mandó a traer los vasos del templo
y que esos vasos eran de uso sagrado para Dios en el santuario. Y los mandó a traer Belsasar en su borrachera, o sea, que no estaba en su sano juicio. Belsasar no estaba en su sano juicio porque estaba bien borracho, estaba bien patudo. Noten, y bebieron en esos vasos sagrados el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino. Noten que se enfatiza lo que estaban haciendo. Bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro y plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. O sea que el rey Belsasar, por estar borracho, no hizo diferencia entre lo que es sagrado y lo que es profano. Usó lo sagrado para beber vino en ellos y adorar a sus dioses. Esto es lo que hace el vino. Cuando la gente está bien borracha, está bien patuda, no discierne para nada, porque Belsasar no discernió para nada. Mandó a traer los vasos del templo y adoró a sus dioses. O sea, usó lo santo y lo mezcló con lo profano. Eso se llama en la Biblia juego extraño. Usar lo santo y mezclarlo con lo profano, eso es abominación para Dios. Y la historia dice que por haber hecho esto el rey Belsasar, dice que en esa misma hora los medos y los persas conquistaron a Babilonia y el rey Belsasar fue llevado cautivo y muerto en las manos de el general o el rey Ciro, el rey persa. Interesante. Dice que llegó un juicio sobre Babilonia. Dice que cuando el rey Belsasar estaba haciendo esta falsa práctica abominable para Dios, se apareció de repente una mano, que era la mano de Jehová, y escribió en la pared: Menen, Menen, Tekel, Uparsin, tu reino ha sido pesado y hallado falso. En esa misma hora, los persas conquistaron a Babilonia. Y dice Heródoto, un historiador persa, dice que los persas, dice que desviaron el cauce del río Éufrates y estaban tan borrachos de que a los soldados se les olvidó cerrar la puerta de Babilonia, que era solamente una puerta que existía, y que sus rejas se incrustaban abajo en la tierra, bajo el río. Y los príncipes y los soldados estaban tan borrachos que se les olvidó cerrar la puerta. Noten cómo Dios está obrando a través de Ciro, mi ungido, había dicho el profeta Isaías. Y Ciro desvió el cauce del río Éufrates y conquistó a Babilonia. Porque noten lo que estaba haciendo Belsasar. Estaba practicando abominación para Dios. ¿Por qué razón? Porque estaba ebrio, estaba borracho. Y una persona borracha no entiende, no discierne lo que es santo y lo que es profano. Una persona borracha no entiende por más que se le explique. Hermanos, no lo va a creer. Pero yo ya he encontrado gente que le he explicado tan perfectamente que hasta un bebé lo puede entender. Y aún así la gente sigue aferrándose al error. Es porque están embriagados con el vino de Babilonia. Ahora, es interesante que Apocalipsis habla de otra Babilonia. Pero vamos a ver de que Apocalipsis está hablando de una Babilonia espiritual, no de una Babilonia literal, porque la Babilonia que gobernaba el rey Belsasar fue destruida en manos del rey Ciro, en manos de los medos y los persas. Cuando hablamos de Apocalipsis, estamos hablando de una Babilonia simbólica, una Babilonia espiritual, que la Biblia nos da las características para poder identificar quién es Babilonia.
En Apocalipsis usa el mismo simbolismo para hablar de la Babilonia mística y espiritual. Babilonia ha caído por embriagar a las naciones con su vino ponzoñoso. Lo mismo que vimos con la Babilonia de Belsasar y Nabucodonosor. A Babilonia se le acusa por este pecado, por embriagar a toda la tierra con su vino ponzoñoso. Babilonia, ¿qué representa hoy en Apocalipsis? Hermanos, saben de que muchos cristianos que carecen de conocimiento bíblico creen de que Babilonia aquí es algo literal. Pero es imposible que esto sea literal, porque Babilonia ya no existe como ciudad literal. Y si quisiéramos interpretar el simbolismo de Babilonia como literal en Apocalipsis, caeríamos en grandes contradicciones, porque estamos hablando en términos simbólicos. La Babilonia del Apocalipsis representa o es un símbolo de la falsa religión que sigue en paralelo a la Babilonia de Belsasar y a la Torre de Babel, porque Babilonia se deriva de Babel. No se olviden de estos puntos, hermano. Babilonia en Apocalipsis es un símbolo del cristianismo apóstata, de la falsa religión con sus falsas prácticas y sus falsas doctrinas y sus falsas tradiciones. O sea que cuando hablamos de Babilonia, estamos divisando en términos simbólicos al catolicismo romano como sistemas y a sus hijas al protestantismo apóstata que sigue las doctrinas, mandamientos y tradiciones de su madre. Lo vamos a ver en Apocalipsis. En Apocalipsis se repite lo mismo. Babilonia ha caído porque ha embriagado a todas las naciones con el vino del furor de su fornicación. Vamos a leer algunos textos bíblicos para demostrarlo en Apocalipsis. Apocalipsis 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, noten, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones con el vino del furor de su fornicación. Noten que es lo mismo que leímos anteriormente. Babilonia ha caído y se le acusa por este pecado porque ha hecho beber a todas las naciones, en otras palabras, a toda la tierra, del vino del furor de su fornicación. Pero es interesante lo que dice Apocalipsis 17, versículo 5. A esta Babilonia se le describe con ciertas características. Apocalipsis 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. O sea que esta mujer es una ramera, cuyo nombre es Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea que esta madre tiene solamente hija, no tiene ningún hijo varón. Todas son rameras y son hijas. Interesante. Pero noten que esta ramera, ¿cómo se le describe? Apocalipsis 17, versículo 1 al 3. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, lo mismo que estaba haciendo Belsasar en Babilonia, al beber vino junto con los príncipes y los caldeos de Babilonia, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Ahí está otra vez el globo terráqueo. Recuerden, hermanos, todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento, lo literal se transforma en espiritual y simbólico en Apocalipsis. ¿Está conmigo? Con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra y los moradores de la tierra
se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea que la Babilonia del Apocalipsis también sigue la misma secuencia que la Babilonia literal, porque Babilonia del Apocalipsis también controla a las muchedumbres con su vino. Y vamos a ver de qué ese vino está contenido también en una copa. Noten cómo dice el versículo 3. Y me llevó el Espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Pero es interesante que el versículo 1 dice, si ustedes leyeron el versículo 1, la que está sentada sobre muchas aguas. O sea que no podemos tomar esto literal, porque es absurdo y descabellado pensar de que una mujer literal se siente sobre muchas aguas. Esto es simbólico. O sea que esta ramera, que es Babilonia, también está sentada sobre muchas aguas, así como la Babilonia antigua estaba asentada y confiada en el gran río Éufrates. ¿Quién es el río Éufrates o quiénes son las aguas de esta Babilonia que es una ramera? Apocalipsis 17, versículo 15. Noten cómo dice. Apocalipsis 17, versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que es interesante. Babilonia controla a las aguas a través de su vino ponzoñoso. Y por las aguas es que esta ramera está confiada, así como estaba confiada la Babilonia de Belsasar. Pero como estaban ebrios, se les olvidó cerrar la puerta y fueron conquistados por los medos y persas. Interesante. Pero es interesante que Babilonia del Apocalipsis tiene su origen en Babel. Noten cómo dice esta cita. Conflicto de los siglos, página 378, párrafo 2. Conflicto de los siglos, página 378, párrafo 2 dice: la palabra Babilonia se deriva de Babel. ¿Se acuerdan lo que pasó en Babel, hermanos? Dios los confundió y los esparció sobre la faz de la tierra. Aquí vemos en Apocalipsis que la palabra Babilonia se deriva de Babel. ¿Qué es Babilonia? Y significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. O sea que Babilonia ahora representa el cristianismo apóstata que practica falsas doctrinas y falsa adoración. La falsa religión, tanto la madre como las hijas son Babilonia. Aquí dice que se emplea este nombre Babilonia para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa símbolo de una iglesia pura y una mujer vil de una iglesia apóstata. Interesante, Babilonia controla a los reyes de la tierra, a las masas, a la tierra, a las muchedumbres con su vino embriagante, que se le describe también el vino del furor de su fornicación, que también está en una copa. Ese vino también está en una copa. Noten cómo dice Apocalipsis 17, versículo 4. Apocalipsis 17, versículo 4. Y la mujer está vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz. ¿Qué es un cáliz? Es una copa de oro llena de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. O sea que si conectamos el versículo 2 con el versículo 4, el vino de Babilonia son sus abominaciones, y estas abominaciones están contenidas en un cáliz o en una copa.
y con este vino, que son las abominaciones de esta ramera, es que tiene emborrachada a todas las naciones con el vino de su fornicación. O sea, hermanos, este tema es un tema de vida o muerte. Es un tema que necesitamos conocerlo y predicarlo, porque puede ser que tú y yo, me incluyo, porque hay que ser justo, puede ser que tú o yo estemos aún borrachos con el vino de Babilonia y la toxina aún la portamos en nuestro cuerpo. Me refiero hablando espiritualmente, porque puede ser de que formemos parte del pueblo remanente de Dios, porque puede ser de que seamos miembros de la iglesia adventista, aún hasta con privilegios, y puede ser de que aún tengamos rasgos que hemos traído de Babilonia, porque aún no nos ha pasado la toxina o la borrachera de ese vino de Babilonia. Porque puede ser de que existan cristianos que aún siendo miembros de la iglesia sigan practicando cosas que provienen de Babilonia, ya sea falsas doctrinas, ya sea falsas prácticas o tradiciones inventadas por Babilonia. Interesante. Pero me llamó la atención lo que dice Apocalipsis, que esta Babilonia tiene hijas. Es una madre que tiene solamente hija, ningún hijo varón. Por lo menos las madres, en la mayoría de casos, no todos, tienen más hembras, pero allá al tiempo viene a salir un hijo, un varón. Pero es interesante que esta ramera, esta madre, tiene solamente hijas. Y noten que se le describe madre de la ramera, o sea que sus hijas también son rameras. Hermanos, ¿qué es una ramera? Hablando literal, una ramera en el lenguaje bíblico y teológico es una mujer que por un tiempo le fue fiel a su esposo y que de repente se apartó de su esposo y se fue en pos de otros amantes. En ese contexto se usa el término ramera. Es una mujer que dejó a su propio esposo legítimo y se acuesta con muchos hombres. Pero aquí está hablando espiritualmente. Es una iglesia apóstata que espiritualmente fornica. ¿Con quiénes? Con los reyes de la tierra. Eso dice Apocalipsis 17, versículo 1 al 2. O sea, por eso es que esta iglesia es ramera. Porque las prácticas son idénticas a Babilonia. Su pecado es embriagar a las naciones con su vino. Y estas rameras siguen la misma hilación que su madre, porque son las hijas rameras. ¿De dónde viene este simbolismo? Noten cómo dice Ezequiel 16, 43. Ezequiel 16, leamos el capítulo 16, Ezequiel 16, 43. Vamos a ver si se ven. Es el 44, Ezequiel 16, 44. He aquí todo aquel que usa este refrán te aplicará a ti el refrán que dice: ¿cuál es la madre? Tal la hija. O sea, la referencia de Apocalipsis 17:5, cuando habla de madre las rameras, es una referencia que viene de Ezequiel 16:44. Así como es la madre, así son las hijas. Y esa es la ley de la siembra. Las hijas, ¿de dónde aprenden? De los padres, en este caso de la madre. Si una madre es ramera, las hijas van a aprender de la madre. Saben, hermanos, que no tiene moral un padre o una madre que le diga a su hijo. Yo he escuchado padres que le dicen así a sus hijos: mira, no quiero que seas como yo soy. ¿Qué consejos más absurdos e idiotas? Si el mejor ejemplo que un padre le puede dar a su hijo es el ejemplo, su conducta. O sea, un padre le puede decir a su hijo: mira, hijo, yo no quiero que tú seas borracho como yo. Y llega borracho a la casa, pegándole a la mamá. ¿Cómo va a ser este hijo? ¿Cómo va a ser este hijo cuando se case con su esposa? También va a llegar borracho y le va a pegar a su mamá. ¿Me estoy tratando de explicar? O sea que el mejor ejemplo que un padre le puede dar a su hijo es un ejemplo personal. Si yo no quiero que mi hijo sea borracho, no soy borracho yo, no le puedo dar un ejemplo siendo borracho.
Igual como una madre no le puede decir a su hija, mira hija, yo no quiero que tú seas prostituta como yo lo soy. No tiene moral un padre para decirle eso a sus hijos. Si la mayor fuerza la tiene el testimonio, el mayor ejemplo son los padres. Tal la madre, tal la hija, dice el profeta. Y en Apocalipsis se menciona que esta madre tiene ramera. ¿Quiénes son estas hijas rameras? Noten cómo dice esta cita interesante. Conflicto de los siglos, página 380, párrafo 1, dice: se dice que Babilonia es la madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. Repita conmigo, hermano. Hermano, yo quisiera escucharlo, pero yo sé que es imposible escucharlo. Pero yo quisiera que ahí donde usted está sentado, usted me dijera o repitiera conmigo. ¿Quiénes son estas rameras? Las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. Repita conmigo, tradiciones. O sea que el vino de Babilonia no solamente tiene que ver con falsa doctrina, también tiene que ver con tradiciones. Repita conmigo, tradiciones. ¿Será que hay tradiciones que vienen de Babilonia y que se han introducido en la iglesia por hermanos que aún no han salido de Babilonia? ¿Cómo es posible que alguien esté en el pueblo remanente pero su mente esté en Babilonia? ¿Cómo es posible que aún miembros de la iglesia siguen abrazando costumbres y prácticas de Babilonia? Las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios por formar alianza ilícita con el mundo. Eso es la madre de las rameras, las hijas que siguen las mismas doctrinas y tradiciones de la madre y se unen con el mundo para practicar sus mismas costumbres. Eso es Babilonia. Interesante, hermanos, muy interesante. Saben de que la Biblia habla de eso. El adulterio o la fornicación no es solamente físico, también puede existir el adulterio y la fornicación espiritual, como lo estamos analizando en Apocalipsis 17. Noten cómo dice Santiago 4:4, para que notemos cómo se aplica esto espiritualmente. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esto es tajante y radical, hermanos. Yo sé que quizás para muchos debe ser muy molesto esto, pero es claro y diáfano. Si alguien aún sigue practicando cosas del mundo, entre ellas falsas doctrinas y tradiciones de hombre, significa que está fornicando y aún está bebiendo del vino de Babilonia. ¿Conoce usted algún hermano o iglesia que siga costumbres y tradición de Babilonia? Recuerden, eso es el vino de Babilonia. Interesante. Noten lo que dice Apocalipsis 18, versículo 3, hablando de la caída de Babilonia. Apocalipsis 18, versículo 3 dice: porque todas las naciones, ahí está otra vez el globo terráqueo, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Hermanos, ahora se dan cuenta, hermanos, por qué todo el mundo practica y celebra la Navidad. ¿Se dan cuenta por qué esa fiesta tiene tanto poder en el mundo que la celebran brujos, satanistas, ateos, gnósticos, protestantes y católicos? Todo el mundo la celebra. ¿Saben por qué? Porque Babilonia tiene poder en el globo terráqueo. Interesante. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite, porque Babilonia tiene poder en el mundo. Babilonia
controla a las muchedumbres con sus falsas doctrinas y sus falsas tradiciones. Y la gente sigue todo lo que Babilonia hace. ¿Por qué la gente sigue fácilmente eso? La respuesta es sencilla. Porque están embriagados con el vino de Babilonia. Y por lo tanto es imposible que puedan discernir la verdad del error. Porque están atontados con esa toxina del vino. Es terrible, hermanos. Y esto es una gran verdad, hermanos. Una persona que esté borracha, no se le puede dar un estudio bíblico. ¿Cómo se le va a dar? No le va a entender la gente que esté bien borracha. No le va a entender la gente. Porque su mente no la tiene en sano juicio. Es imposible. Estamos viendo los ejemplos bíblicos. La gente no discierne lo que es bueno y lo que es malo. Porque están ebrios. Y este es un vino potente. El vino de Babilonia, hermanos, es un vino fuerte, potente. Porque la gente está enloquecida, dice el profeta. Ahora, ¿qué es el vino de Babilonia? Porque el arma letal de Babilonia radica en esto, en su vino. Con el vino controla a los magnates de la tierra, a las muchedumbres las tiene atontadas y enloquecidas. Con el vino de Babilonia, la madre controla a las hijas. O sea, las hijas siguen las órdenes de la madre porque la madre le da vino a las hijas. ¿Están conmigo? Ahora, ¿qué es el vino? Necesitamos, hermanos, poner el microscopio a lo que es el vino. Tenemos que analizar qué es el vino para poder detectarlo. Porque puede ser, hermanos, y esto es una gran realidad, puede ser que seamos miembros de la iglesia y estemos aún embriagados con el vino de Babilonia. ¿Qué es el vino? Vamos a ver que el vino está asociado con las abominaciones que contiene la copa de la gran ramera. Un énfasis a sus falsas doctrinas y falsas prácticas, eso es el vino. Noten cómo dice Apocalipsis 17, versículos 2 al 4, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahí está el vino. Ahora noten el versículo 4. Y la mujer está vestida de púrpura y escarlata. Son los colores predilectos que distinguen la pompa de Roma de la Iglesia Católica. Y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano una copa, un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Interesante. ¿Qué es el vino de Babilonia? Son las abominaciones que contiene la copa. Y con esa copa es que la ramera controla a las muchedumbres y a los reyes de la tierra con los que fornica. ¿Están conmigo? En otras palabras, el vino de Babilonia es un símbolo para describir las falsas doctrinas y las falsas tradiciones de Babilonia. Ese es el vino. Falsas prácticas, falsas doctrinas y falsas tradiciones. Recuerden, lo hemos venido leyendo. Ahora, vamos a leer por lo menos 2 citas del Espíritu de Profecía para corroborar esto, que el vino de Babilonia está compuesto de falsas prácticas, falsas doctrinas y falsas tradiciones que provienen de Babilonia y que su origen proviene de Babel, porque Dios en Babel los esparció sobre toda la faz de la tierra. La primera cita está en Testimonios para los Ministros, página 61, párrafo 3. Testimonio para los Ministros, página 61, párrafo 3. Noten la sierva del Señor con que asocia el vino de Babilonia. Vamos a ver que lo asocia con falsas doctrinas venenosas, dice ella. Leamos la cita. Babilonia son las iglesias caídas. Babilonia ha estado fomentando doctrina venenosa. En otra versión dice doctrinas ponzoñosas. El vino del error. Muy interesante. O sea que el vino de Babilonia son doctrinas venenosas. El vino del error. Este vino de error se compone de falsa doctrina. Y noten ahora, ella hace una lista de lo que componen el vino de Babilonia.
Hay más, pero ella hace una pequeña lista y dice, tales como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y la exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos y otros errores, o sea que hay otros errores, que en esta lista no se mencionan, pero hay otros errores. Estos y otros errores afines son presentados al mundo por varias iglesias y así se cumple lo que las Escrituras dicen, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Ahora, noten por qué se le llama furor. Lo dijo el profeta Jeremías, lo dice Apocalipsis, pero ahora, ¿qué significa vino del furor? Vamos a ver lo que dice. Es un furor que producido por falsa doctrina, y cuando los reyes y príncipes y presidentes beban de este vino del furor de su fornicación, son incitados a airarse. O sea que se enojan contra aquellos que no quieren estar en armonía con las herejías y falsas y satánicas que exaltan el falso día de reposo e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. Ahora entiendo, hermanos, y noten lo que voy a decir, quiero que anote esto. Ahora entiendo por qué muchos cristianos se enojan cuando se les contradice sus falsas doctrinas y sus falsas tradiciones. Se ponen enojados, se enojan, hasta lo insultan a uno, porque dice que es un furor que producen, se enojan. Hermanos, téngalo por seguro, cuando alguien no puede defender sus costumbres y tradiciones con un así dice Jehová, con un escrito está, lo que hacen es enojarse y hacer ataques personales. Esta es una evidencia de los hijos de Satanás. Cuando no pueden defenderse con un así dice Jehová, atacan a la persona, se enojan. Es porque están embriagados con el vino de Babilonia. Aquí dice que es un furor, que se enojan. Los reyes y príncipes y gobernantes se van a enojar contra aquellos que no quieran aceptar su falsa doctrina. Por eso se le llama vino del furor. Noten esta otra cita lo que dice sobre el vino de Babilonia. ¿Por qué la gente no entiende hoy el mensaje? Hermanos, ya han habido personas que por más que se les explique, no entienden. Hay personas que se les detalla específicamente las cosas, no las entienden. Es porque están ebrios con el vino de Babilonia, están borrachos. Conflicto en los siglos, página 385, párrafo 2 dice, cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, noten maestros verdaderos. Si hay maestros verdaderos significa que hay falsos. ¿Recuerdan, hermanos, el tema que vimos de los falsos profetas y falsos maestros? Que copian lo del verdadero. Cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, se levantan también maestros de saber, ministros que profesan comprender las Santas Escrituras para enunciar la sana doctrina como que si fuera herejía. Empiezan a condenar al profeta, a los siervos de Dios, alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo no estuviera fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes, noten cómo está el mundo, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Hay gente que solamente le gusta escuchar, pero sigue en Babilonia. La gente dice se convertiría. La gente cuando escucha el mensaje de Dios no se queda en Babilonia, se convierten y se unen al pueblo de Dios, se convierten por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Saben, hermanos, que una persona que esté borracha no entiende la palabra. Una persona que esté borracha no discierne entre la verdad y el error porque está borracha. Entiéndalo. Cuando alguien se enoja, cuando se le corrige, recuerden, está borracho. Cuando alguien sigue practicando doctrinas y tradiciones de Babilonia, recuerden, está borracho. Estamos analizando el tema, hermano. Está borracho. Cuando alguien ataca a la persona
cuando no puede defenderse con un escrito está, es porque está ebrio con el vino de Babilonia. Cuando alguien sigue practicando tradiciones de Babilonia, es porque está embriagado con el vino de Babilonia. Hay cristianos que todavía, hermanos, andan en Babilonia. Viene una fiesta pagana, dicen a seguirla. ¿Saben, hermanos? Que es interesante que en la mayoría de iglesias adventistas, cuando sucede una fiesta mundana, la evidencia, ¿saben cuál es? Los sábados las iglesias solas. Por ejemplo, yo recuerdo, hermanos, que el año pasado, un sábado cayó 24 de diciembre para amanecer 25 de diciembre. No sé si fue este año o el año antepasado. Yo me acuerdo, hermanos, que la iglesia, y muchos hermanos me lo informaron de otros países, hermanos, mi iglesia estuvo vacía. ¿Por qué? Porque hermanos se habían desvelado siguiendo una tradición católica, la Navidad. Esa es la evidencia. Cuando sucede una fiesta mundana, las iglesias quedan solas y vacías. Durante todo el año, cuando no hay ninguna fiesta, las iglesias llenan. Pero cuando viene Semana Santa, cuando viene la Navidad, cuando viene el Día de los Muertos, toda fiesta, las iglesias vacías. ¿Dónde andan los hermanos? Siguiendo costumbres y tradiciones de Babilonia. Hay hermanos que aún conocen, que tienen tiempo de estar en la iglesia y aún siguen aferrándose de Babilonia, de falsas prácticas de Babilonia. ¿Por qué razón es? Porque están ebrios con el vino de Babilonia. Una persona borracha no entiende, no asimila nada. Esto pasó con Nadab y Abiú. Noten que Nadab y Abiú eran sacerdotes, líderes de Israel, que ministraban en el santuario. Entraron al templo borrachos. Y al entrar al templo borrachos, no supieron hacer diferencia entre lo que es santo y lo que es profano. Y dice que ejercieron y dieron en el santuario fuego extraño y lo mezclaron con incienso, fuego que Dios no le mandó. O sea que mezclaron fuego extraño, no sabemos de dónde lo tomaron, porque el fuego que tenían que usar para mezclarlo con incienso era del altar del holocausto. Pero ellos no sabemos de dónde tomaron fuego, por eso es que dice el texto fuego extraño, Levíticos capítulo 10, 1 al 3. Y por hacer eso dice que Dios los calcinó en el mismo instante. Ahí quedaron calcinados, porque ellos ofrecieron fuego extraño. La pregunta es ¿por qué? Si eran líderes del pueblo, ¿y por qué llegaron a hacer esa estupidez, podemos llamar eso? Porque eran líderes, conocían perfectamente bien la orden de Dios. Era porque ellos habían entrado borrachos al templo. Los líderes de Israel, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, habían entrado borrachos al templo y noten lo que les pasó, fueron calcinados. Pero noten lo que dice el versículo 9 y 10 de Levítico 10. Levítico 10, 9 al 10 dice, tú y tus hijos contigo, aquí Dios le está diciendo a Aarón, porque ya los hijos de Aarón habían muerto y habían sido calcinados. Ahora Dios le dice a Aarón, el padre de los dos hijos apóstatas, tú y tus hijos contigo, no beberás vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vosotros, para vuestras generaciones, para que poder discernir, hermano. Nos hace falta discernir. Es terrible ver que aún en el pueblo de Dios hay una gran ignorancia. No hay discernimiento. Están atontados, están enloquecidos, se han embrutecido. No tienen un discernimiento porque están ebrios con el vino de Babilonia. Y no importa que pertenezcan a la iglesia, porque una cosa es pertenecer al pueblo de Dios y otra cosa es que mi corazón haya salido de Babilonia. Son dos cosas diferentes. Una cosa es salir físicamente de Babilonia y otra cosa es salir espiritualmente de Babilonia. Dos cosas distintas. Para poder discernimiento entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Hermanos, Dios tenga misericordia en nosotros para que nos libre del vino ponzoñoso de Babilonia, porque los que beban del vino de Babilonia
van a beber el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en un cáliz. En la Biblia encontramos dos vinos, el vino de Babilonia y el vino de la ira de Dios. Los que tomen y beban el vino de Babilonia y se aferren a él y no quieran salir de Babilonia, van a tener que beber el vino de la ira de Dios, que son las 7 plagas postreras, que es el castigo que menciona el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14, 9 al 11. Hermanos, Dios les bendiga, que Dios tenga misericordia de nosotros y que este mensaje sea para que podamos nosotros reflexionar si en verdad aún estamos en Babilonia o si ya salimos. Porque es importante, hermanos, que nosotros podamos reconocer y hacernos un examen de conciencia y poder decirle a Dios: Señor, quiero que me muestres mi pecado. Quiero que me muestres dónde estoy ejerciendo mal para que tú me corrijas y yo pueda salir de Babilonia antes de que sea demasiado tarde. Y es hora, hermanos, de salir de Babilonia. Y es hora de caminar a la patria celestial donde mora nuestro Dios y donde lo esperamos con poder y gloria. Dios les bendiga, hermanos, y gracias porque Dios nos permitió poder estudiar su palabra en esta hora. Vengamos de rodillas para darle gracias a nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje. Nos hemos dado cuenta lo peligroso que es el vino de Babilonia. Nos hemos dado cuenta el efecto de este vino. Nos hemos dado cuenta el por qué mucha gente no entiende tu palabra. Nos hemos dado cuenta por qué mucha gente no quiere salir del error de Babilonia. Nos hemos dado cuenta por qué mucha gente aún sigue aferrándose a las tradiciones de Babilonia, simplemente porque están ebrios con el vino de Babilonia. Ayúdanos, Señor, a poder salir de ese enredo, de esa confusión, y poder ver la luz que solamente la encontramos en ti, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu mensaje en nuestros corazones para seguirte en espíritu y en verdad. Gracias por este tema, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, Dios me los bendiga. La honra y la gloria sea para nuestro Dios.